Hola, continuando con el estudio de las funciones de Bessel, vamos a ver ahora las relaciones de recurrencia para algunas de las funciones que ya hemos definido en las lecciones anteriores, y vamos a hablar también acerca de las funciones esféricas de Bessel, que es una clase importante de funciones que aparecen en las aplicaciones. Vamos a comenzar estableciendo las relaciones de recurrencia para las funciones modificadas de Bessel y enseguida hablaremos de las funciones de Neumann. Recordemos para ello que, como ya se trató en la lección número 2, las funciones de Bessel de primera clase, las J mayúsculas, satisfacen relaciones de recurrencia que tienen esta forma, aunque de hecho en la lección 2 demostramos que estas relaciones se cumplen para valores enteros del orden de estas funciones. Pero se puede ver, por ejemplo, utilizando la expresión en serie para las funciones de Bessel de un orden arbitrario, que esto de hecho se cumple para cualquier valor del índice ni. El lado izquierdo de estas relaciones convenientemente se puede sintetizar de esta forma, en donde precisamente aplicando la regla de Leibniz para la derivada de un producto, uno puede confirmar que esta derivada reproduce lo que tenemos dado aquí arriba. Entonces, esta forma para muchos propósitos, como veremos enseguida, resulta bastante útil. Entonces, vamos a recordar ahora que las funciones modificadas de Bessel, las funciones I mayúscula, se han definido de acuerdo con esta relación, es decir, si en las funciones de Bessel de orden ni uno sustituye el argumento por ix, entonces separando ese factor i a la ni, esto nos define estas funciones modificadas de Bessel, las cuales tienen ya la propiedad de que para x real el valor de esta función es algo real. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es sustituir donde quiera que aparezca la x, esa x por un ix, y vamos a hacer uso de esta relación. Entonces, debido a que el exponente que aparece aquí es el inverso del exponente que aparece aquí, al hacer la sustitución de x por ix, la y que viene de esas funciones se va a cancelar, pero la y que viene acompañando esta x aquí queda. Similarmente, al hacer la sustitución en el argumento de esta función, hacemos uso de esta relación y por lo tanto tenemos este producto. Del lado derecho hacemos algo similar, nada más teniendo cuidado de que ahora el índice ya no es simplemente ni, como ocurre del lado izquierdo, sino que ahora tenemos ni más 1 o ni menos 1, y por eso aquí tenemos un factor que puede ser alguno de estos dos, de acuerdo con el signo que estemos tomando en ambos lados de la igualdad. La y se puede cancelar, como decía, estas i's son funciones de valores reales para x real, así es de que todo lo que pueda parecer algo complejo tiene que eliminarse en este caso, y efectivamente uno puede darse cuenta de que, por ejemplo, si uno toma el signo de arriba, entonces lo que va a ocurrir es que vamos a tener i a la ni menos 1, mientras que del lado derecho aparece i a la ni más 1, es decir, hay una diferencia de una i cuadrada que equivale a un menos 1, y eso cancela este signo, quedando ahora un signo positivo. En cambio, cuando tomamos el signo de abajo, aquí tendríamos de nuevo i a la ni menos 1, que es lo mismo que aparece del lado derecho con el signo inferior, así es de que el signo positivo nuevamente aparece en el lado derecho. Es decir, en lugar del menos más que teníamos en términos de las funciones de Bessel de primera clase, aquí con las funciones modificadas de Bessel siempre tenemos un signo positivo. Desarrollando ahora la derivada que queda aquí expresada del lado izquierdo, se puede ver que con el signo de arriba lo que vamos a tener es un primer término donde este factor se cancela, simplemente la derivada actúa sobre la y cuando esta derivada actúa sobre esta x, entonces debido al menos ni que tendríamos, eso nos da un menos ni sobre x, simplemente pues recordando que al derivar esta potencia de x, lo que nos queda es la misma función elevada a la potencia menos o más ni menos 1. Hay una cancelación y queda simplemente un x a la menos 1. Algo similar ocurre en el otro caso, y estas son pues relaciones de recurrencia, las más sencillas que podemos establecer entre las funciones modificadas de Bessel. Ahora, para el caso de las funciones de Neumann, o también funciones de Bessel de segunda clase,
Lo primero que hacemos es recordar la definición. Estas y mayúscula se han definido de esta forma. Recuerden, la única dependencia en x aparece aquí en las j mayúsculas, mientras que estos coeficientes son algo que depende del índice, pero es independiente de la x. Ahora, escribo aquí de nuevo las relaciones de recurrencia para las j, las cuales pues intervienen en la definición de las funciones de Neumann. Entonces lo que hacemos es fijarnos en una combinación similar a la que aparece aquí, pero sustituyendo en lugar de las j la y mayúscula. Y entonces lo que tenemos aquí se puede seguir fácilmente. Por una parte tenemos este factor que aquí sigue, la derivada aquí está presente. Y ahora simplemente vamos a distribuir esta potencia de x sobre la definición de la y, escribiendo este cociente como una cotangente. Entonces nos queda la cotangente de ni pi, que es una constante en lo que a la x se refiere, por x a la menos más ni por la j sub ni. Y similarmente de este segundo término tenemos un menos cosecante de ni pi, que es una constante otra vez, viéndola como función de x. Y vamos a tener nuevamente este factor ahora por j menos ni. Entonces llegamos a esta relación. Ahora distribuimos y este factor constante aquí sale fuera, y al tener x a la más menos ni por la derivada de x a la menos más ni j ni, aplicamos directamente esta relación, por lo que aquí tenemos como resultado de este producto con esta derivada un menos más j ni más menos 1. Ahora este factor sale con todo y el signo, y lo que hay que notar es que en la derivada que ahora nos aparece vamos a tener ya no la j ni, sino la j menos ni. Entonces aplicamos simplemente esta relación, pero haciendo la sustitución de la ni por menos ni. Al hacer ese cambio de signo, aquí es como si estos signos se invirtieran, y entonces aquí también es como si los signos se invirtieran. Y entonces lo que vamos a tener va a ser ya no un menos más, sino un más menos. Y en lugar de que tengamos un ni más menos 1, vamos a tener un menos ni menos más 1, nuevamente debido a esa inversión. Es cosa de revisar lo que acabo de señalar con cuidado y van a darse cuenta de que efectivamente esto es lo que corresponde. Regresamos esta cotangente y esta cosecante a la forma original en términos de senos y cosenos, y entonces vamos a factorizar este menos más que aquí tenemos. La cotangente de nuevo es coseno sobre seno, y esta cosecante es 1 sobre seno. Este menos con este más menos nos da un menos más, entonces aquí queda un signo positivo. Y esto se parece un poquito a la definición que teníamos dada antes, excepto que el signo menos aquí está sustituido por un signo más, pero también hay que recordar que los factores constantes que aquí aparecen dependen del índice ni, que es esta ni que aparece como subíndice y es el negativo de este índice. Aquí ya esos índices han cambiado, así es de que lo que hacemos es escribir todo en términos ya no de la ni, sino de ni más o menos 1. Utilizando las fórmulas bien conocidas para las funciones trigonométricas, podemos darnos cuenta de que menos el coseno de este argumento equivale a este coseno. Simplemente hay que utilizar el hecho de que un coseno de una suma o una resta de ángulos, como aquí aparece, es el coseno por el coseno, pero el coseno de pi vale menos 1, eso cancela este signo menos, y después tendríamos un menos o un más, el seno por un seno, pero el seno de pi vale 0, y por eso todo se reduce a este único factor. En el denominador ocurre algo similar. Esto que está aquí se puede sustituir por esta expresión. Nuevamente, el seno de una suma o una resta equivale a un seno por un coseno. El coseno de pi es menos 1, eso cancela este signo, y después tendríamos coseno seno, pero el seno de pi vale 0, así es de que todo nuevamente se reduce a un solo término. Aquí simplemente escribimos este índice de esta otra manera, factorizando el signo menos, y lo que podemos ver es que podemos cancelar estos signos. Aquí quedaría entonces un signo menos, y la expresión que queda dentro de las llaves es justamente lo que corresponde a la definición de las funciones de Neumann, con el índice sustituido por ni más o menos 1, y por lo tanto la conclusión que uno obtiene es que si comparamos la igualdad que aquí se estableció con la que tomamos como punto de partida,
Concluye uno, pues, que las funciones de Bessel de segunda clase obedecen las mismas relaciones de recurrencia que las funciones de Bessel de primera clase. Vamos a hablar ahora acerca de las funciones esféricas de Bessel y vamos a recordar que la ecuación de Bessel en su forma tradicional se escribe de esta manera, en donde ni puede ser cualquier número real o inclusive un número complejo, aunque en las aplicaciones que hemos visto hasta ahorita, este índice, el orden de las funciones de Bessel que son solución de esta ecuación, generalmente ha sido un número entero. Vamos a ver ahora algunas aplicaciones en donde este índice es lo que se denomina un número semientero, es decir, un impar entre 2, un medio, 3 medios, 5 medios, etc. Para eso vamos a hablar acerca de la ecuación de Helmholtz en coordenadas esféricas. Esto que está aquí es la ecuación de Helmholtz. Aquí lo que normalmente ocurre es que la constante que aparece del lado derecho es una cantidad negativa y entonces conviene escribirla así. Si la k es un número real, entonces este producto menos 1 por k cuadrada es una constante real negativa y esto es lo que se denomina, insisto, la ecuación de Helmholtz. Notemos que cuando la k vale 0, esta ecuación se reduce a la ecuación de Laplace, lo cual en algunos casos puede resultar conveniente para recuperar en ese límite la ecuación de Laplace, que también tiene, como ya hemos visto, muchas aplicaciones. Si uno escribe esta ecuación en coordenadas esféricas, aquí llamadas r, θ y φ, noten que esta φ también se llama igual que esta otra φ, pero las escribimos de esta manera para que haya una distinción entre la coordenada y la función que aquí se trata de determinar. Estas coordenadas, las esféricas, forman un sistema ortogonal y los factores de escala son 1, r y r seno de θ. Utilizando la expresión general para el laplaciano en coordenadas curvilíneas ortogonales, entonces el lado izquierdo de esta ecuación se expresa así, mientras que el lado derecho queda simplemente como menos k cuadrada por phi. Lo que hacemos ahora es, como en los otros ejemplos, buscar una solución separable, es decir, lo que vamos a ver es que esta ecuación admite soluciones separables, es decir, nos proponemos alguna solución que tenga esta forma, alguna función exclusivamente de r por alguna función exclusivamente de θ y una función de phi. Solamente que esta función ya no es algo desconocido, porque en esta expresión para el laplaciano podemos ver que la coordenada phi no aparece en forma explícita. Veamos que aquí aparece la r, aquí aparece θ dentro de este seno, pero la coordenada phi no aparece en forma explícita. Y en esos casos, como ya se ha señalado antes, lo que podemos hacer de una vez es proponer una solución que tenga esta forma, ya sea senos y cosenos de m phi o, más convenientemente, una exponencial, ya que eso nos permite de una manera compacta incluir senos y cosenos. Como ya se ha dicho en otras ocasiones, esta m tiene que ser un número entero para que la función que se obtiene aquí sea una función univaluada. Aquí estamos pensando en que la ecuación que nos interesa resolver va a tener soluciones que están definidas en alguna región, quizá todo el espacio euclidiano tridimensional o algo más limitado, pero de tal forma que vamos a poder darle vuelta al eje z y para que tengamos una función univaluada se necesita que esta m sea un valor entero. Entonces, al sustituir esta expresión aquí arriba, es fácil ver que lo que uno obtiene es justamente lo que aparece aquí. Después de sustituir, el procedimiento estándar es dividir entre esta misma función. Por eso, del lado derecho queda simplemente la constante menos k cuadrada, mientras que del lado izquierdo, después de sustituir, por ejemplo, esta exponencial aquí sale de las derivadas y al dividir entre phi, la exponencial desaparece. Y algo similar ocurre en los demás términos. Finalmente decía, uno llega a esta expresión y ahora lo que conviene notar es que si uno multiplica por r cuadrada toda esta expresión, podemos lograr una igualdad en donde tenemos por una parte cosas que dependen nada más de r, funciones de r, mientras que del otro lado tenemos funciones que dependen exclusivamente de θ. Eso quiere decir que efectivamente esta ecuación admite soluciones separables, pero aquí desafortunadamente
Aparte de estas funciones que son bien conocidas para nosotros, aparecen otras funciones. Esta p que aquí necesitamos tiene que satisfacer esta ecuación. Todo esto que está aquí tiene que ser una constante. Recuerden, de este lado tenemos algo que no depende de teta. Aquí tenemos algo que no depende de r. Si no depende de r ni de teta, entonces tiene que ser una constante. Y la igualdad que queda aquí se conoce como la ecuación asociada de Legendre. Ya más adelante vamos a hablar acerca de esta ecuación. Ahorita lo que necesitamos utilizar es el hecho de que esta constante no es cualquier cantidad real, sino tiene que tener la forma L por L más 1, donde la L basta con que tome los valores 0, 1, 2 en adelante, es decir, valores enteros no negativos. Entonces esto lo vamos a estudiar y establecer más adelante, decía, y por lo pronto lo que nos interesa es considerar la ecuación radial que nos queda en este caso. Entonces nos fijamos en la igualdad de esto con esta constante, y si multiplicamos por r y desarrollamos la derivada que está aquí, uno se puede dar cuenta de que lo que se obtiene es esta ecuación, que como pueden ver se parece mucho a la ecuación de Bessel. De hecho, para que se parezca mucho más a la forma que aquí se mencionaba en un principio, conviene de nuevo introducir una variable adimensional que otra vez vamos a llamar x. Entonces, definiendo la x como k por r, lo que uno obtiene de esta ecuación, como se ve fácilmente, es esta otra. Aquí simplemente multiplicamos y dividimos por k cuadrada, aquí multiplicamos y dividimos por k, esto directamente es x cuadrada, y si no fuera por este coeficiente, esto sería ya la ecuación de Bessel. Estos dos términos se pueden escribir de una manera más breve como la derivada de un producto, pero decía, aunque esta ecuación es muy parecida a la ecuación de Bessel, no es todavía la ecuación de Bessel. Para que obtengamos la ecuación de Bessel, lo que hay que hacer ahora es esta r, expresarla como alguna función entre la raíz de x. Como vamos a ver, eso nos va a permitir llegar a una ecuación donde el coeficiente que aparece aquí en lugar de un 2 va a ser un 1, tal como tenemos en la ecuación de Bessel. Lo que sigue es algo bastante directo. Simplemente sustituimos esta expresión aquí en lo que está en color azul, y entonces lo que tenemos es que toda esta derivada es lo mismo que la derivada con respecto a x de x cuadrada, que aquí está, por la derivada de r con respecto a x, tratando esto como un cociente. Esto es lo que uno obtiene. Distribuyendo, lo que se encuentra entonces es esta expresión, no muy complicada, que aquí se tienen a la vista. Y ahora, derivando esta combinación, uno obtiene esta cuarteta de términos en donde hay dos que se pueden reducir. Si ahora con la ecuación que queda multiplicamos todo con x a la 1 medio, aquí va a quedar una x cuadrada, aquí va a quedar x a la 1. Estos dos términos, vean, se reducen a un solo término con un coeficiente numérico de 1. Y este término, después de multiplicar por x a la 1 medio, se reduce a menos f sobre 4. Estos otros dos términos son los que ya teníamos de antemano, y entonces lo que se puede ver es que estas constantes se pueden reunir de esta manera como el negativo de un cuadrado perfecto, y esta precisamente es la ecuación de Bessel, ahora sí, para un orden que es de la forma L más 1 medio. Si la L, como decía, solamente puede tomar valores enteros no negativos, 0, 1, 2, etc. Esta combinación va a poder ser 1 medio, 3 medios, 5 medios, etc. Entonces, esta es la ecuación de Bessel para un orden semientero, y las soluciones de esta ecuación, pues ya de inmediato las podemos expresar en términos de las funciones de Bessel de primera clase y de segunda clase. Recordemos que la R que nos interesaba en un principio, al resolver por separación de variables la ecuación de Helmholtz, esto que tenemos aquí, esta R, decía, se ha expresado como la f sobre la raíz de x. La f es la que satisface la ecuación de Bessel, y entonces la solución, la parte radial, tiene que tener esta forma. Y debido a que esta combinación aparece con cierta frecuencia, conviene darle un nombre y un símbolo especial.
y esto precisamente nos lleva a la definición de las funciones esféricas de Bessel. Estas j minúsculas se obtienen esencialmente dividiendo la función de Bessel de primera clase entre la raíz de x, pero aquí por convención se agrega un factor constante que es la raíz de pi sobre 2. Ahorita vamos a ver qué tiene esto de conveniente, y algo similar con respecto a las funciones de Neumann. Vean que la expresión es muy similar y hay que tener cuidado porque esta j minúscula sub l no es exactamente un múltiplo con este factor que es variable de la j mayúscula l, sino que hay este corrimiento de media unidad precisamente para simplificar la notación. Esta simplificación, sin embargo, mientras uno se acostumbra, puede ser un poquito confusa, pero bueno, hay que tener a la mano esta definición para, bueno, simplemente sustituir, como dije, esta combinación de esta manera conveniente. Por lo tanto, la parte radial de la solución separable de la ecuación de Helmholtz va a ser una combinación lineal de las funciones esféricas de Bessel de primera clase y de segunda clase, pero como ya se ha señalado en repetidas ocasiones, estas y son divergentes en x igual a 0, así es de que si hay razones para que la solución no sea divergente en x igual a 0, entonces estas soluciones están descartadas, lo cual es conveniente porque toda la solución entonces se va a poder expresar en términos de las funciones esféricas de primera clase, estas j minúsculas. Ahora podemos ver, por ejemplo, a qué corresponden estas funciones esféricas. Entonces, pensando que la L en esas aplicaciones tiene como mínimo valor el 0, podemos calcular qué cosa es j sub 0 de x. Y para eso hacemos uso de dos resultados que ya conocemos. Por una parte, la definición de j0, de acuerdo con esto, va a ser la raíz de pi sobre 2x por la j mayúscula 1 medio. Y esta j 1 medio se puede calcular mediante esta expresión en serie. Aquí lo que necesitamos en lugar de un factorial es una función gamma, como ya se indicó antes, y precisamente aprovechando esta propiedad de la función gamma, uno puede desarrollar este denominador de esta manera. Por ejemplo, gamma de k más 3 medios, de acuerdo con esto, es k más 1 medio por la gamma de k más 1 medio. Este a su vez se puede escribir como la gamma de k menos 1 medio por k menos 1 medio, y así podemos continuar hasta llegar a la gamma de 1 medio simplemente. Los factores que van apareciendo en el camino es este conjunto que aquí se puede ver, y ahora lo que conviene hacer en cada uno de estos paréntesis es tomar un 2 como denominador en cada uno de ellos. Esto es lo que se obtiene. Y lo que necesitamos hacer ahora es contar cuántos de estos factores en total vamos a tener. Aquí simplemente señalo que la gamma de 1 medio resulta ser la raíz de pi, y esto se puede deducir en particular de esta propiedad que ya demostramos previamente. Ya sabemos que la gamma de 1 menos x por la gamma de x es igual a pi sobre el seno de pi x, así es de que si la x vale 1 medio, aquí tenemos 1 medio, aquí también. El seno de pi por 1 medio es 1, entonces la gamma de 1 medio al cuadrado tiene que ser pi, y de ahí sale pues este valor concreto que aquí tenemos. Entonces noten que este numerador, por ejemplo, se puede expresar como 2k más 1, que es este numerador que teníamos antes, menos 2 unidades, y así cada un numerador que viene apareciendo es 2 unidades más pequeño que el anterior. Este último es en total 2k unidades menor al original. Entonces eso nos sirve para contar cuántos factores aquí tenemos. Aquí este sería un 2 por 1, este es un 2 por k, entonces desde aquí hasta aquí hay k factores, con este entonces en total son k más 1. Por esa razón vamos a tener entonces en el denominador un total de k más 1 factores de 2, que se pueden reunir de esta manera, y en el numerador nos queda este producto de números impares, 1 por 3 por 5 por 7, hasta terminar con 2k más 1 por la raíz de pi, como ya se dijo anteriormente. Esto se puede dejar indicado en términos de lo que se llama un doble factorial, pero si queremos ponerlo en términos de factoriales más familiares para nosotros,
El truco consiste en agregar aquí factores pares que nos permitan relacionar todo esto con un factorial ordinario. Entonces va a ser conveniente introducir aquí antes un factor 2k más 2, que es el entero que sigue más arriba. Aquí en medio ponemos un 2k, que es el entero que se encuentra entre 2k más 1 y 2k menos 1, y así vamos intercalando los números pares que van rellenando los huecos que habría entre 1 y 2k más 2. Naturalmente tenemos que compensar todo eso que estamos agregando en el numerador, ahora poniendo en el denominador esos números pares, pero por ser pares son múltiplos de 2. Por ejemplo, este 2k más 2 es 2 veces k más 1, este 2k es 2 veces k, y así hasta terminar con este 2 que hemos incluido, que es 2 por 1. Aquí nuevamente vean que el número de factores que tenemos es factores de 2, es k más 1, entonces vamos a tener en total 2 a la 2k más 2. En el denominador vamos a tener entonces k más 1 por k menos 1 hasta terminar en 1, que es el factorial de k más 1. Arriba ya hemos completado el factorial de 2k más 2. Entonces todo esto que teníamos aquí en un principio se puede escribir de esta forma en términos de expresiones que nos deben resultar mucho más familiares. Regresando a la expresión que teníamos aquí para la j minúscula 0, entonces ese factor aquí aparece. Esta serie ahora entonces va a quedar expresada de esta forma. Tenemos menos 1 a la k. Aquí partimos este cociente. Por una parte tenemos x a la 2k más 1 medio. Aquí está. Este 2 a la 2k más 1 medio. Aquí aparece. El k factorial. Aquí lo ponemos. Y esta gamma se sustituye por esta expresión. Entonces este producto aparece aquí en el denominador. Y ese otro producto pasaría al numerador. Y ahora hay una buena cantidad de simplificaciones que se pueden hacer. Por ejemplo, este k más 1 factorial con este k factorial nos da k más 1. Por otro lado, aquí este 2k más 2 factorial se puede escribir como 2k más 2 por 2k más 1 factorial, que es lo que aquí aparece. Y en el numerador hay un 2 que sobra una vez que tomamos en cuenta este raíz de 2 que está aquí, y entonces eso nos permite cancelar este factor. De hecho, este no hubiera sido necesario incluirlo, pero bueno, ahí está. A final de cuentas esto es lo que uno obtiene, y finalmente juntando esta x a la 1 medio con otra x a la 1 medio que podemos aquí tomar prestada. Vean que aquí lo que estoy haciendo es multiplicar y dividir por un x a la 1 medio, por eso aquí queda 2k más 1, mientras que con esta x quedaría, bueno, con esta raíz de x queda una x en el denominador. Y esta serie, afortunadamente, sabemos a qué equivale. Esto que está aquí, ustedes deben de reconocerlo como el desarrollo en serie de Taylor o de Maclaurin de la función seno. Por lo tanto, la j0 de x es simplemente el seno de x entre x. Vean que justamente este factor constante, raíz de pi sobre 2, ayuda a que queden las cosas así de simples. Este resultado no debe ser extraño porque ya habíamos visto previamente en una de las lecciones que habíamos cubierto con anterioridad que en el caso particular en el que el índice es un medio, la solución exacta de la ecuación de Bessel se podía expresar en términos de senos y cosenos divididos entre x. Entonces aquí está precisamente comprobado esto en este caso particular. De manera similar podemos calcular la expresión para la y sub 0, la función de Neumann esférica. Esta sería su definición. La y se define a su vez de esta manera, pero en este caso cuando el índice vale un medio, aquí nos queda un coseno de pi sobre 2 que vale 0, el seno de pi sobre 2 vale 1, así es que todo se reduce a este producto. Esto, de acuerdo con la definición de las j minúsculas, se puede ver que es j menos 1 minúscula, lo cual no debe de ser tan extraño tampoco, porque si regresamos a la expresión que teníamos aquí dada arriba, se ve que, por ejemplo, si la L vale 0, aquí nos queda un cuarto, pero si la L vale menos 1 más un medio es menos un medio, que al cuadrado también nos da un cuarto. Entonces, para esta ecuación tendríamos soluciones con L igual a 0, que deben de ser correspondientes a las que se obtienen con L igual a menos 1. Por eso es, pues, que aquí resulta natural
que haya alguna relación entre estas funciones y estas. El hecho de que quede solamente esta función con este signo es algo pues particular, tomando en cuenta esta definición. Ya con esto podríamos determinar qué cosa es y sub 0, pero en este caso no resulta difícil, aprovechando los cálculos que ya hicimos, ver a qué corresponde la serie que representa a esta función. Simplemente ahora esto es lo que corresponde de acuerdo con la expresión en serie para la J mayúscula, y del cálculo que habíamos hecho anteriormente, ahora en lugar de tener gamma de k más 3 medios, tenemos la gamma de k más 1 medio. Así es de que, siguiendo esencialmente los mismos pasos que ya se mostraron arriba, lo que uno obtiene después de hacer pues de nuevo este truco de incluir factores pares para que nos quede un factorial en el numerador, esto es lo que se obtiene. Así es de que, sustituyendo esta expresión aquí en lugar de esta gamma, a lo que uno llega es a esto que está aquí escrito, simplificando lo que se puede, que es bastante. Uno llega entonces a esta otra expresión, y esta serie se puede sumar, se puede identificar como el desarrollo de Taylor para la función coseno de x, y por lo tanto la y sub 0 tiene esta forma. Noten que la y sub 0 es una función que diverge en el origen, es el único punto donde tenemos dificultades. En cambio, la j sub 0, que pues pudiera parecer que da problemas también en x igual a 0, pero ya sabemos de cálculo elemental que el límite de esta función cuando x tiende a 0 es 1, así es de que esta función es realmente bien comportada en todos los valores de la x, todos los valores reales. De hecho, aquí la singularidad que tenemos es una singularidad removible, el límite existe, es algo finito, vale 1, pero en cambio la y, como ya se ha insistido una y otra vez, nos lleva a soluciones que son divergentes justamente en el punto donde tenemos una singularidad para la ecuación diferencial de Bessel y las que se derivan de ella. Vamos a ver ahora qué forma toman las relaciones de recurrencia para las funciones esféricas de Bessel. Entonces aquí recordamos cuál es la definición de las j minúsculas en función de las mayúsculas, y aquí está escrita la relación de recurrencia básica para las funciones de Bessel de primera clase. Entonces lo que hacemos es muy sencillo, es tomar esta relación sustituyendo la ni por L más 1 medio y usando esta definición. Entonces, donde quiera que esté la ni, ponemos L más 1 medio. Aquí hacemos lo mismo. La JL más 1 medio es el inverso de esta raíz, aquí está, por la J sub L. Y del lado derecho hacemos algo similar, nuevamente pues teniendo cuidado de hacer la sustitución que corresponde. Entonces aquí se puede de una vez eliminar la constante que es común en ambos lados, que es la raíz de 2 entre pi, y dejamos solamente a la variable que es la x, que está aquí elevada a la potencia 1 medio, y se puede reunir con esta otra potencia de x, quedando esto que aquí podemos ver. Entonces, desarrollando la derivada que aquí tenemos, vamos a tener dos términos, uno en donde este factor sale y se cancela parcialmente con este, quedando solamente x a la 1 medio, con la derivada actuando sobre la j minúscula. Y hay otro término donde la derivada actúa sobre esta potencia de x, eso hace que este exponente quede aquí como coeficiente. A esto hay que restarle una unidad, entonces ya no hay una cancelación completa, sino que lo que queda es esto solamente, por la j sin derivar. Del lado derecho no hay mucho que hacer. Y ahora simplemente dividimos ambos lados entre x a la 1 medio. Eso hace que este factor y este desaparezcan y aquí quede simplemente x a la primera potencia. Es necesario ahora, o bueno, conveniente al menos, tratar en forma separada el signo más y el signo menos. Si tomamos el signo menos, el de arriba, entonces el 1 medio desaparece y queda menos L. Con el signo de arriba, entonces queda aquí un signo menos, y esto es lo que uno obtiene. Con el signo de arriba aquí tenemos L más 1. Y ahora con el signo de abajo, lo que vamos a tener es la L positiva más 1, aquí se ve. Y con el signo de abajo queda un L menos 1, en este caso el signo que corresponde es positivo. Y esas son pues las relaciones de recurrencia para las j minúsculas, pero se puede ver que exactamente las mismas relaciones se van a cumplir para las y minúscula, porque
ya probamos hace unos minutos que las funciones de Neumann satisfacen las mismas relaciones de recurrencia que las funciones de Bessel de primera clase. Como una aplicación de estas ecuaciones podemos, por ejemplo, obtener la forma explícita en términos de funciones elementales de J1. Si nos fijamos en esta fórmula y sustituimos L igual a 0, este término desaparece y de aquí podemos ver que J1 sería lo mismo que menos la derivada de J0. Y recordando que la j sub 0 es seno de x entre x, lo que tenemos que hacer ahora es derivar este cociente. Cuando la derivada le pega a este seno, obtenemos un coseno entre x, y cuando la derivada afecta este x a la menos 1, tenemos menos x a la menos 2, que con este signo nos lleva a este resultado. Vean que para valores grandes de la x, esto es mucho menor que este, y obtenemos lo que ya se había probado previamente, que para valores grandes del argumento, las funciones de Bessel se reducen a senos y cosenos del argumento x entre x. Aquí concretamente esto es lo que tenemos y esa sería la expresión válida para cualquier valor de x. Aquí lo que parece es que habría una singularidad en x igual a 0, pero ya sea que apliquemos la regla del hospital para darnos cuenta que esto no diverge en x igual a 0, o simplemente recordemos que la función seno de x entre x tiene una gráfica que más o menos es algo parecido a esto, y la derivada de esta función en 0 es 0, aquí hay un máximo absoluto, entonces aquí si uno calcula el límite cuando x tiende a 0, resulta que justamente se obtiene 0. Es una función bien comportada como corresponde a las funciones de Bessel de la primera clase. Si ahora, por ejemplo, utilizamos esta otra relación de manera análoga, tomando L igual a 0, entonces lo que queda es que la j menos 1 sería la derivada de j0, y aquí lo que nos queda es esta combinación solamente. Estos dos términos se pueden reunir como derivada de un producto. Si desarrollamos la derivada, se puede ver que corresponde a lo que está escrito aquí antes. Como la j0 es seno de x entre x, esta x desaparece y queda nada más la derivada del seno. Y ese es el resultado, como se puede ver fácilmente. Como vimos hace unos minutos, la j menos 1 es esencialmente la y sub 0. De hecho, es el negativo. Entonces, esta sería otra forma rápida de encontrar la expresión simple para la y sub 0. Una vez que conocemos y sub 0, j sub 0, mediante la aplicación repetida de estas relaciones de recurrencia, podemos ir calculando de una manera pues un poquito latosa las expresiones en términos de funciones trigonométricas y de potencias de x para todas las funciones de Bessel que tienen aquí un orden entero. Recuerden, las funciones de Bessel esféricas con un índice entero corresponden a las funciones de Bessel de primera o segunda clase con un índice semientero. Ahora, para terminar esta lección, vamos a ver otro ejemplo relacionado con la ecuación de Schrödinger. Aquí vamos a imaginar una partícula de masa m mayúscula que se mueve libremente en el interior de una región esférica que tiene paredes perfectamente rígidas. El radio de esta esfera vamos a llamarle A minúscula, y para este problema, mientras la partícula se encuentre dentro de esta región, podemos suponer que el potencial vale 0, ya que la partícula se mueve libremente mientras no choque con las paredes, si lo pensamos clásicamente. La ecuación de Schrödinger entonces es esto. Si la b no fuese 0, aquí habría un término adicional del lado izquierdo con la b multiplicada por la psi. En este caso, ese término del potencial desaparece. Esta es la ecuación que nos queda. Y por supuesto, debido a la geometría del problema, conviene utilizar coordenadas esféricas. Y como ya vimos, una ecuación como esta admite soluciones separables que en este caso van a depender también del tiempo. Como el tiempo no aparece en forma explícita, lo mismo que la variable angular phi, entonces la dependencia en esa coordenada, en esa variable, tiene que ser un exponencial, algo similar a lo que ocurre con el ángulo azimutal phi. Si uno sustituye esta ecuación aquí arriba, vean ustedes que al derivar con respecto al tiempo, lo que obtenemos es la misma función multiplicada por un factor constante menos IE sobre h barra,
Entonces la I y la h barra se cancela y lo que tenemos del lado derecho es simplemente E por psi, por lo que la ecuación de Schrödinger en este caso se reduce a la ecuación de Helmholtz, donde la constante k cuadrada sería entonces 2me sobre h barra cuadrada. Bien, ya conocemos la forma de las soluciones para este caso. Todavía no hemos hablado de las funciones de Legendre, que más adelante se van a discutir, pero en este caso, si nada más estamos interesados en determinar los posibles valores de la energía, no necesitamos la forma explícita de estas funciones, afortunadamente. Lo que sabemos, como ya se acaba de ver, es que esta R sería un múltiplo de una J minúscula. De nuevo, las Y minúsculas, las funciones de Neumann esféricas, estarían excluidas porque no hay ninguna razón para que la función de onda diverja en el origen. Así es de que la solución tiene que ser simplemente algo proporcional a esta J minúscula. Si estas paredes son efectivamente impenetrables, entonces la probabilidad de encontrar la partícula afuera de esta región es 0, y por continuidad entonces la probabilidad en las paredes tiene que ser 0 igualmente. Entonces, si evaluamos esta función, que sería parte de la psi, nr igual a A, lo que tenemos que obtener es 0, y entonces eso significa que este producto tiene que ser alguna de las raíces de esta función. Aquí, por abuso de notación, vamos a llamar alfa Li a la iésima raíz, el iésimo 0, de la función jl minúscula. Esta notación se había empleado antes para representar los ceros de las funciones j mayúscula, que bueno, no es exactamente lo mismo que las j minúsculas, pero aquí pues para no complicar la notación introduciendo otro símbolo, usamos el mismo y el contexto nos debe de indicar de cuál cero, de cuál función estamos hablando. Entonces, de este resultado podemos determinar los posibles valores de la energía y de nuevo resulta que la energía está cuantizada. De hecho, este cociente es k cuadrada, o sea, esta expresión al cuadrado, donde esta L, como se dijo antes, aunque no lo demostramos, solamente puede tomar valores 0, 1, 2 en adelante, mientras que esta I, que va numerando los ceros de esta función, va de 1 en adelante. Entonces aquí tenemos que la energía depende de dos números cuánticos que toman estos valores solamente, y en particular la mínima energía posible se puede conocer de una manera inmediata porque precisamente el primer cero corresponde a la función j sub 0, que como vimos es seno de x entre x, y el primer cero de esa función ocurre en pi. Por lo tanto, esta alfa sería pi, y esto pues nos da el valor mínimo de la energía que se encuentra encerrada en este cascarón perfectamente esférico y rígido. Bien, espero que todo esto resulte accesible y vamos a continuar todavía hablando un poquito más acerca de las funciones de Bessel. En la siguiente lección vamos a ver una forma alternativa de llegar a la expresión en serie para las funciones de Bessel, que como hemos visto es algo básico en todo el análisis que hemos venido haciendo a lo largo de todas estas lecciones. De hecho, en esta misma lección hemos visto cómo la expresión en serie resulta útil para encontrar las expresiones de algunas funciones de Bessel esféricas, por ejemplo, y vamos a ver una forma distinta a la que se trató en las primeras lecciones de este curso. Como siempre, muchísimas gracias por la atención y hasta la próxima.